Reforma Democrática rechazó la actuación de la Sala de lo Contencioso Administrativo que va en contra de la institucionalidad del Estado de Derecho y la independencia judicial también. Ángel Gaeta Rosario. Y por eso quieren desorganizar, desarticular. Los miembros de este foro tienen claro que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia para conocer sobre el proceso de elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en el año 2009. Ahora, nos parece un poco maligno el hecho de que la Sala de lo Contencioso Administrativo esté resolviendo cosas que no le competen según nuestra Constitución. Y que por tanto también evaluaron la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo al involucrar a la Fiscalía General de la República en este caso. Al buen salvadoreño están como matando el perro a tiempo. Es posible de que quien realmente esté en prevaricato sea la Sala de lo Contencioso Administrativo, y lo que está haciendo al mandar ese aviso a la Fiscalía General de la República es como protegerse en salud, ¿verdad? Hay que manejarse. Dicen que muestra de la falta de competencia por parte de la Sala para conocer el caso es que la misma Asamblea Legislativa reconoce que es una decisión política a pesar de los vicios que presentaba la elección. Esto significa que el camino que puede seguir esa sentencia es el mismo camino que siguieron las sentencias de la Corte Centroamericana de Justicia, es decir, una declaración de inaplicabilidad. Se cometen una variedad de vicios. Ante este panorama, llaman al pueblo a tomar acciones. El pueblo salvadoreño es el que tiene el poder. El pueblo salvadoreño es el que los eligió. Y con sus acciones lo que están haciendo es agrediendo tanto el sistema de derecho como la seguridad y la estabilidad del mismo pueblo salvadoreño. Los miembros del foro dicen que para ponerle punto final a esta historia, lo importante sería hacer una reforma integral a los mecanismos de elección de los funcionarios de segundo grado, y de esa forma se evitan todo este tipo de problemas y se le da estabilidad jurídica al país. Ángel Gaeta, TN21.